Estamos en contacto con el economista José Antonio Roca, con el cual vamos a realizar esta segunda parte del programa. En principio habíamos hablado con él, pero él tiene toda la libertad de manejarse como quiera, hablar un poco y explicarle a la audiencia la enorme renuncia fiscal que está teniendo los distintos gobiernos, tanto el gobierno del Frente Amplio como este gobierno. Esta política ya supera fácilmente mucho más de 30 años, lo más probable que 40 años, que se viene además agravando y acentuando esta renuncia fiscal. Es decir, que hay sectores de la sociedad, los más poderosos, que son los que menos aportan, mientras los trabajadores y los pequeños capitales son los que más sufren la carga impositiva que en el país está vigente, ¿no? Carga impositiva que es la que permite tener determinada cantidad de dinero, que es el presupuesto nacional, y que después se utiliza, entre comillas, aparentemente puede ser en beneficio de toda la población. Así que con esta introducción, Roca, le dejo la palabra a usted ahora. Uno de los mecanismos que están utilizando sucesivos gobiernos para atraer grandes capitales es otorgarle una serie de beneficios, entre los cuales está la renuncia fiscal, es decir, el impuesto a la renta, por ejemplo, que pagan todas las empresas pequeñas y medianas. Hay muchas de las grandes empresas que no lo pagan. Hay impuesto al patrimonio, que también están exoneradas muchas de las grandes empresas, y todo eso lleva a que, bueno, lo que no pagan los ricos lo terminan pagando los pobres, porque el presupuesto de alguna forma hay que financiarlo. Todo lo cual lleva a que, fundamentalmente, todo el esquema tributario del Uruguay se basa esencialmente en el impuesto al IVA, que lo pagamos todos cuando hacemos cualquier compra, el IMESI, que es un impuesto también específico que recae sobre el consumo, y los salarios, impuestos a los salarios y pasividades, que son más o menos los salarios y pasividades que marcan un cierto nivel de ingreso que por lo menos da para vivir relativamente bien dentro del marco en el cual estamos. Pero, sintetizando, el grueso de los impuestos acá en Uruguay recae sobre los trabajadores en sus distintas formas, ya sea a través de su consumo, porque el trabajador es el que destina, el trabajador y el en actividad y el pasivo, es el que destina prácticamente todo su ingreso a la compra, a consumir, porque simplemente no tiene capacidad de ahorro normalmente. Y también, por otro lado, cuando los salarios o las pasividades tienen un cierto nivel más o menos decente, por decirlo de alguna manera, también terminan pagando tributos. Como contrapartida, nos encontramos con que grandes empresas, ya sea por estar en zonas francas, o ya sea por declaraciones de interés nacional, o ya sea por diversos mecanismos, son exoneradas, o en algunos casos también los grandes exportadores tienen también devoluciones de impuestos. O sea, durante el 2023, que es la última cifra que hay, por impuesto al patrimonio, que es un impuesto que recae lógicamente sobre las grandes empresas y sobre algún gran patrimonio particular, solamente por ese concepto el Estado ha renunciado a recaudar más de $1.000 millones. Creo que 1.140, ahora no recuerdo exactamente de memoria, pero estaba por esa cifra. Por el IRAE también otro tanto. El argumento que se utiliza es que es una forma de estimular las inversiones. Ese argumento peca, diría yo, de dos grandes defectos. Por un lado, no todas las grandes inversiones son beneficiosas para el país. Por allí tenemos muchas grandes inversiones que han tenido resultados bastante negativos para todo el país. Y en segundo lugar, el otro gran problema que tiene es que, bueno, la pregunta es, si no se le otorgaran todos estos beneficios, ¿no es muy probable que también esas empresas de todas maneras vinieran? ¿O es que las grandes plantaciones de eucaliptus no existirían si no se le dan esos beneficios? ¿O es que las pasteras no existirían si no se le da ese beneficio? Seguro. ¿Me permite acá, Roca?
Yo estaba pensando lo siguiente a partir de su intervención, y es clarísimo cómo las políticas que en este país tenemos, y son responsables de ellas, por lo menos en los últimos 30 años, las dos coaliciones, es decir, la coalición Frente Amplio y esta coalición multicolor bastante desprolija. Y uno se acuerda de que pensar que, porque a veces la gente mira para atrás y dice que se estaba mejor, y es que se estaba mejor, porque usted se acuerda que inclusive hasta el gobierno de Pacheco existían detraciones. ¿Qué son las detraciones? Son impuestos que pagaban los exportadores y por ello no dejaban de exportar, como no dejarían de exportar ahora si se le pusiera una carga impositiva como tiene el resto del pueblo, como bien expresaba usted, y tienen todos los pequeños capitales. El tema es que cada vez los sectores más poderosos, tanto a nivel local como la gobernanza mundial, que es el poder de la banca mundial, más las grandes corporaciones, tenemos un modelo de sociedad en lo político que pensamos que en cada tema tendríamos que hablar de la deuda externa, porque a partir de la deuda externa nos imponen condiciones. Como dice el sicario económico John Perkins, hay dos maneras de conquistar los países. Una es por la fuerza, militarmente, la otra es por deuda. Y realmente nuestro país está conquistado por deuda, porque incluso la traída, como usted recién decía, del modelo celulósico forestal, al país no le sirve para nada, al país solo le trae perjuicios. El país lo que hace vender, lo que vende es tronco. Es cierto que la cantidad de árboles de eucalipto sembrados le dejan un remanente a la gente pobre de nuestro país, en nuestro departamento, que hay cierta abundancia de leña que la gente sale a revolverse vendiendo leña. Pero un país como el nuestro puede tener cualquier tipo de árbol, cualquier tipo de monte y fomentar plantaciones, inclusive de árboles que sirvan para carpintería u otras cuestiones, y también tener leña en abundancia, porque a veces hay que explicarle esto a la gente. El país está en condiciones de tener eso, porque estos eucaliptos son contraproducentes en todo sentido, porque dejan menos trabajo en el campo a partir de estas plantaciones de eucaliptos, y corremos el riesgo de futuro de incluso quedarnos sin agua, ni hablar lo que ha bajado buscar el agua en las perforaciones. Disculpe la interrupción, Roca, pero a veces sirve mucho hacer un diálogo entre los dos que ayuda más a que la gente tenga otro tipo de comprensión de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, digamos. Cuanto más picadito sea la cosa, me parece que es más fácil tratar de expresarnos, digamos, ¿no? De difundir un poco lo que estamos señalando. Pero yo diría que desde la década del 70 aproximadamente, con la dictadura, digamos, se fue implantando un modelo en el cual los maya oro, para utilizar un término que estaba un poco de moda, o que puso de moda el presidente Lacalle, los maya oro han sido fundamentalmente la gran banca y el gran capital extranjero. Y digamos, tanto uno como el otro, había una constante en los sucesivos gobiernos de privilegiar precisamente estos dos grandes tipos de capitales. Dos grandes tipos de capitales que, en cierto modo, como tú planteabas, también se han convertido, por ejemplo en el caso de la banca, en uno de los acreedores de la deuda pública, y por esa vía impone condiciones. Y lo cual es más paradójico, es que los grandes saltos de la deuda fueron precisamente en momentos en los cuales la gran banca tuvo dificultades y el Estado fue a su rescate. Es decir, si miramos la evolución de la deuda pública, los grandes momentos de esa evolución fueron la crisis del 80, el comienzo de los 80, y la crisis del comienzo del 2000. Tanto en uno como en otro caso, el Estado salió al rescate de los grandes bancos y se endeudó precisamente con la casa matriz y a veces de esos mismos bancos. O sea que fue un negocio redondo para los grandes banqueros. Y también, de paso cañazo, también se beneficiaron algunos grandes deudores,
porque se encontraron con un Estado, porque ¿cuál fue el mecanismo? Que los bancos privados vendieron los créditos que no podían cobrar, se los vendieron al Estado uruguayo como si fueran créditos buenos. Y en algunos casos sí, eran créditos que no se podían cobrar, pero en otros eran créditos que muchos de los deudores no querían pagar, los grandes deudores. Y se encontraron después con un acreedor mucho más benévolo con ellos, porque en definitiva ellos también controlaban el Estado. Con lo cual el gran capital se vio perdonado por las dos vías. Por un lado, el dinero que fue a parar al rescate de los grandes bancos, y por otro lado la oligarquía o parte de la oligarquía rural uruguaya, digamos, que también se encontró con un acreedor sobre el cual tenía capacidad de presión. Entonces por allí eso después fue una secuencia que se fue reproduciendo y que fue adoptando diversas formas, y que hoy por hoy tiene como uno de sus componentes esto que se llama a veces la renuncia fiscal, que como decíamos en gran parte beneficia fundamentalmente a los grandes capitales que están instalados acá en Uruguay, ¿verdad? Grandes capitales que en gran medida también es extranjero, y que las ganancias que obtienen muchas de estas grandes empresas ni siquiera después se utilizan dentro del país, sino que son ganancias que van a grupos de especuladores o a organizaciones financieras que están en el exterior, ¿verdad? Sí, si me permite, Roca, porque como dices tú, el picadito ayuda mucho, y a mí me ayuda mucho tu presencia para recordar determinadas cosas, porque todos tenemos matices, ¿no?, en la visión de miles de cosas, y hay miles de cosas para hablar también, y uno aprovecha para ver otro costadito. Sí, la dictadura, porque a veces la gente la mira retrospectivamente, y especialmente acá en el interior, y en Rocha, donde triunfó el sí, cuando hubo el plebiscito del año 80, ¿qué pasa? La dictadura acrecentó casi en 10 veces la deuda externa uruguaya. Una deuda que era manejable, que inclusive un gobierno de contenido popular la podía haber pago y liquidar con este tema de la deuda, que hoy anda en 86.000 millones de dólares, creo. Bueno, ¿qué ocurrió en aquella etapa? Solo en tierras había garantía hipoteca de 2.800.000 hectáreas. Es decir, que Julio María Sanguinetti, primer gobierno democrático, si hubiera procedido correctamente, defendiendo los intereses generales, tenía que haber quedado el Estado, que es quien se hizo cargo de la deuda, porque la deuda, su origen, es también de particulares que pidieron préstamos a los bancos, tanto públicos como privados, pero después no asumieron. Entonces podíamos haber tenido en el primer gobierno democrático una cartera de 2.800.000 hectáreas que hubieran sido parte del capital patrimonio del pueblo uruguayo. ¿Qué le parece? 2.800.000 hectáreas de unas 16 y pico que tenemos. Bueno, la tal reforma agraria hubiera podido ser eso, ¿no? Sin embargo, el Estado, el gobierno, en este caso Sanguinetti, pero pues siguen todos practicando la misma política, asumen esas deudas ajenas y se las pasan a Juan Pueblo, porque el que está pagando esa deuda desde hace décadas es Juan Pueblo a partir de la carga impositiva, como explicábamos al principio, ¿no? Y ni hablar, después otros sectores productivos también pidieron dinero y no pagaron nada. No sé si lo interrumpí mucho ahí. Si hubiera aplicado simplemente las leyes del propio capitalismo, digamos, se hubiera podido hacer una reforma agraria precisamente con las propias leyes del capital, o sea, dentro del propio sistema, porque en definitiva, ya esas tierras, como tú muy bien decís, en sentido estricto ya no eran más de esos deudores del Estado. Era su garantía. En definitiva, era garantía precisamente de los créditos que habían obtenido. O sea que todo esto está marcando cómo se fue marcando la cancha durante todos estos años, y se llega después al otro gran invento que fue la zona franca, ¿no? O sea, zona donde el gran capital está eximido, digamos, o sea, no tiene por qué pagar, o no paga,
un conjunto de tributos de todo tipo, lo cual también le permite un desarrollo que simplemente engorda sus billeteras y al pueblo le deja muy poquito o no le deja prácticamente nada, ¿verdad? O sea que pienso yo que es imprescindible cambiar un poquito el rumbo de lo que ha sido la economía uruguaya en estos últimos 40, 50 años incluso, que ha estado al servicio, por lo menos en mi óptica, de estos dos grandes pilares, ¿no? Que han sido el gran capital extranjero y que ha sido también dentro de ese gran capital extranjero particularmente la gran banca transnacional, para lo cual también se le han otorgado una serie de beneficios que van desde tasas de interés siderales hasta un secretismo en gran parte de las operaciones, y bueno, y ni que hablar también con el propio gran capital extranjero. Antes de seguir, Roca, y disculpa que te esté cortando continuamente, antes de seguir, porque vamos a entrar en ese tema que tú recién estás dando los titulares, ya vamos a entrar a él. Pero ahora que hablaste de zona franca, dio la casualidad, porque a veces ando medio enredado con la documentación, da la casualidad, y cuando tú lo trataste, me acordé que ando acá con el artículo 38 de la ley de zonas francas, que no recuerdo bien de qué año es, pero creo que es de la década del 80. Y mira lo que dice el artículo 38, Roca. Dice así: serán enteramente libres el ingreso y egreso a las zonas francas de títulos, valores, moneda nacional y extranjera, metales preciosos por cualquier concepto, su tenencia, comercialización, circulación, conversión o transferencia. Serán enteramente libres el ingreso y egreso. Y acá vemos como esta oligarquía que nos gobierna y estos partidos políticos que lo que hacen es obedecer las dos coaliciones, todas las directivas que vienen, como esto no queda otra, entre tantas cosas que uno puede pensar y reflexionar, de ligar esto con lo que viene después, que es, entre otras cosas, todo lo delincuencial y el narcotráfico. Por lo menos yo hago esa relación de esa ley que viene de la década del 80, fines del 80, con este tema que vendrá de futuro. ¿Cómo saben bien qué tipo de sociedad nos están fabricando e imponiendo? No sé si fue acertado, yo lo consideré pertinente desde el momento que nombra la zona franca tú, con todo el privilegio que tienen en cuanto a no pagar nada, pero también este otro papel que mucho tiene que ver con el ingreso y el papel que ha cumplido Uruguay en estos últimos tiempos de ser un lugar de tránsito libre a todo lo referido al narcotráfico, entre otras cosas. Sí, se lo habilite o no en realidad, o que lo utilicen o no, pero la propia ley de zonas francas abre todo un flanco, digamos, que se puede aprovechar o que los que tienen la voluntad de aprovechar eso para todo tipo de blanqueo de capitales o circulación de capitales pueden hacerlo con relativa comodidad, por decir así. O sea, decir que se haga o no, ya después depende de muchos factores, pero lo que sí queda claro es que se abren las porteras para que se pueda realizar, digamos, una serie de operaciones que de otra manera o con otro tipo de controles estarían por lo menos limitadas, ¿verdad? Porque además también, fíjate que hasta para evadir impuestos sirve todo ese tipo de zona franca, porque si tú tenés, digamos, parte de las cadenas de producción fuera de la zona franca y parte adentro, o parte en una zona franca, contablemente siempre podés transferir ingresos a la zona franca para no pagar por esa vía impuestos. Sí. O sea que operaciones contables permiten de alguna forma evadir o eludir impuestos, tanto para capitales uruguayos como a veces también para capitales de la propia región, ¿verdad? Sí, se puede circular por aquí con bastante comodidad. Y como vemos claramente, hay toda una arquitectura construida políticamente, porque la gente a veces dice la política no me da nada. Bueno, acá justamente te saca.
vemos una arquitectura política que tiende a crear condiciones para favorecer a los más poderosos. Sí, obviamente, aunque nos querramos ver la política, aunque no nos guste la política, aunque digamos la política es algo que no me atañe, la política sí se encarga de nosotros. O sea, porque todas las decisiones políticas están constantemente, digamos, afectando la vida de todos los ciudadanos uruguayos y los no ciudadanos también. Desde la fijación de los impuestos, desde los elementos que a quién se beneficia y a quién se perjudica con los presupuestos, hasta, digamos, las normas de la seguridad social, digamos, es decir, que en lo político se toman una serie de decisiones que si el pueblo las deja en manos a veces de malos políticos, digamos, en definitiva, aunque digamos la política no me interesa, nos tendría que interesar a todos porque la política nos afecta día por día en todas nuestras decisiones. O sea, nos está, es como también, volviendo un poco al tema de la deuda, yo recuerdo cuando aparecía todo este tipo de temas, cuando hablábamos de la deuda externa y de la deuda pública. Bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿Qué me afecta? Bueno, cuando vamos a pagar, yo qué sé, un atado de zanahoria, cuando vamos a comprar un producto cualquiera, ahí estamos, estamos pagando también, una parte de lo que estamos pagando es precisamente para pagar esta deuda. O sea que es una visión, a mi modo de ver, muy equivocada la de los que se declaran antipolíticos, porque de alguna forma lo que están haciendo es transferir lo que deben ser decisiones de todo el pueblo, de soberanía, que va incluso hasta mucho más allá de lo que puede ser lo electoral, digamos. O sea, se entrega la soberanía a veces a políticos que algunos pueden ser hasta inescrupulosos y jugar con las decisiones a favor precisamente de los grandes capitales y contra el pueblo, ¿verdad? Sí, cuando decide la deuda, sin duda ninguna cumple un gran papel el tema del pago de intereses, que una deuda externa que es totalmente innecesaria, que eso hay que remarcarlo, porque Uruguay tiene dinero. Uruguay tiene mucho dinero acá, unos 30.000 millones de dólares, y como denunciaba la otra vez a EBU, porque claro, a EBU está con problemas en la caja bancaria, y precisó presionar a los banqueros, es decir, a la Asociación de Bancos. Entonces a EBU, para presionar y lograr, que logró un aporte por parte de los banqueros de la banca de 47%, sobre el jornal, sobre el sueldo mensual, la banca le aporta un 47% para poder salvar las dificultades que tenía la caja bancaria. Y para presionar la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, es decir, el gremio de los trabajadores de los bancos, un gremio muy particular, por lo menos su conducción mayoritaria, en alguna medida presionó a los banqueros denunciando que en 2 años en Uruguay se habían repatriado para paraísos fiscales, en 2 años, 10.000 millones de dólares. Nada más ni nada menos que 10.000 millones de dólares. Y como bien dices tú, cuando se pagan los intereses de la deuda, que andan en un promedio de 2.000 millones de dólares por año, eso significa que esa plata sale de la carga impositiva que el pueblo tiene que tener idea que es él mayormente y los pequeños capitales quienes aportan más del 70% de esa carga impositiva, es decir, que son los que hacen posible que haya un presupuesto, que después una parte de ese presupuesto, que es algo vergonzoso, va a tirar todos los años 2.000 millones de dólares o más para pagar intereses de una deuda que es totalmente innecesaria. Sí, exactamente, prácticamente aún para las cifras oficiales, el 10% del presupuesto, el 10% de los ingresos que recibe el sector público, va precisamente para pagar intereses de deuda, que siempre decimos, es como un colador, es como un bolsillo roto, ¿verdad? Porque es un dinero que ni siquiera vuelve a la economía, porque hasta lo que se paga de repente de salario, lo que se paga de jubilaciones, después el trabajador o el pasivo o el jubilado
lo destina a la compra de bienes en el almacén, en la feria, en donde sea, pero ese dinero que se paga por intereses de deuda, en general va a la cuenta de grandes bancos y se va en gran medida hacia el exterior. O sea que ni siquiera después queda circulando dentro de lo que es la economía local, ¿verdad? O sea que es una de las peores negocios para un país pagar intereses de deuda, y más que reitero, el origen de esa deuda es bastante peculiar, porque los grandes saltos precisamente fueron en beneficio de los grandes capitales. Y ligándolo con el primer tema que estábamos tocando, tú te das cuenta que mientras se dice que no hay dinero para pagar una serie de educación, salud, una serie de servicios, el país renuncia año a año a miles de millones de dólares precisamente por renuncias fiscales. Renuncias fiscales que son en favor de los mismos beneficiados de siempre, en favor de los mayahor, en favor del gran capital, tanto el gran capital extranjero como el gran capital bancario, que también en su gran mayoría, en este momento los bancos, salvo el República, yo diría que son en su totalidad pertenecientes a grandes capitales del exterior, ¿verdad? O sea, lo cual marca la dependencia que hoy por hoy tiene Uruguay respecto al resto del mundo, ¿no? Sí, se habla de 5.800 millones de dólares, que sería la renuncia fiscal que el Estado, los gobiernos, le están dando a los grandes capitales, de zonas francas, todos los grandes capitales. Yo estoy poniendo más el énfasis también en la parte que corresponde al patrimonio y al impuesto al IAE, porque dentro de esa cifra de 5.000 millones, un poco más, también se contabiliza, por ejemplo, lo que fue de repente el agua en el momento de la sequía y la quita de impuestos al agua de mesa. O sea, digamos que puede haber alguna de esa parte de la renuncia, una parte mínima, que justificado de repente con medidas que pueden haber sido necesarias. Sí, justificado. Pero lo que no queda, que yo por lo menos puede ser discutible. Ahora, a mi modo de ver, la parte que no es nada discutible, por lo menos en mi concepción, es un poco aquella que ha beneficiado estrictamente a esos grandes patrimonios o a esas grandes empresas que han sido exoneradas de impuestos a la renta, que como decíamos hoy, ¿verdad? O sea, al pequeño productor, al pequeño comerciante, al pequeño artesano le están cobrando. Mientras que por otro lado, precisamente los grandes capitales son los que están exonerados, ¿no? Sí, en estos últimos tiempos, Roca, porque yo estoy dedicado políticamente hace muchos años, y en estos últimos tiempos uno está un poco más viejo, capaz que un poco más maduro. Y me ha dado por analizar y hacer hincapié, no solo en esto, pero hacer hincapié en qué es viable una industria nacional a partir del consumo de los uruguayos. Es decir, que es viable una industria nacional solo valiéndome y dependiendo del mercado interno, de los uruguayos. Y el ejemplo que tengo, a partir de los propios datos que me suministró la ministra de Industria, es el ejemplo de la Fábrica Nacional de Cerveza. La Fábrica Nacional de Cerveza tenía 700 trabajadores, daba de ganancia y dio en el año 2023 17 millones de dólares. ¿Eso qué prueba? Que es viable una industria producida en el país habiendo proteccionismo, porque el propio pueblo uruguayo, a partir de su consumo, sostiene esa industria. Entonces, no sé si está claro lo que planteo. Tenemos el mismo razonamiento y tenemos como 7, 8 ejemplos, pero voy a dar uno más, con una industria del automóvil. En Uruguay, hace 30 y pico de años que se consumen 40.000 0 kilómetros. Ahora incluso se llegó a 50.000 0 kilómetros por año. Nosotros decimos que es viable una industria del automóvil nacional, que aquí daría para hablar mucho, hacer como hacen los países del sudoeste asiático, que bueno, no pagan patentes, royalties, 20.000 0 kilómetros, que se puede ganar más
por automóvil, 20.000 0 kilómetros, una ganancia de $1.000 por coche, lo cual es totalmente viable, esto lo estudió bastante Roca, con las dificultades del caso de estar en el interior, significa que un empresario puede tener 20 millones de ganancia y esto le puede interesar. Pero claro, para eso hay que practicar el proteccionismo, para eso hay que oponerse a lo firmado en el Mercosur, que al transformarse en una zona de libre tránsito de bienes y mercadería, allá por marzo de 1991, se firmó el comienzo de la partida de función de la industria local. No sé qué opinas sobre esto, Roca. Bueno, la verdad que en el caso concreto de la industria automotriz no tengo elementos suficientes como para discutirlo particularmente, pero creo que hay una serie de rubros en los cuales estamos dejando de defender el trabajo nacional de una manera que es hasta triste, porque digamos, tenemos por ejemplo la industria del cuero que podría ser utilizado digamos para producir una serie de objetos de cuero aquí dentro del país. Tenemos todo el tema de la lana, tenemos materia prima que se podría inclusive exportar mucho más de lo que se procesa, el caso de la propia pesca, sí. Digamos, o sea, hay industrias que se han dejado perder hasta contradicción histórica de desarrollo de las mismas, ¿no? Sí. Ha habido un proceso enorme de desindustrialización. En lo personal, yo atribuyo a todo esto el peso enorme en el condicionamiento que trae la deuda externa. Acá en realidad ya no somos un país, en los hechos en realidad somos una colonia. Sí, desde el punto de vista económico creo que cada vez es más claro. Entonces, fíjate que los resortes básicos de la economía tenés prácticamente el 50% del territorio ya está en manos de grandes transnacionales. El puerto de Montevideo está en manos de grandes transnacionales. La mayor parte de las principales ramas de exportación, mirés la celulosa, mirés los troncos, como tú muy bien decías, el eucaliptus, la soja, digamos, los propios frigoríficos están en manos de capitales fundamentalmente brasileños. Gran parte del comercio local está en manos de cadenas de supermercados, que gran parte de ellos son de capitales de fuera del país. Mientras que por otro lado, una serie de rubros que podrían haber sido estimulados, por lo menos para generar trabajo nacional, se les ha quitado todo tipo de apoyo y todo tipo de bases para su desarrollo, ¿no? Y al mismo tiempo también, en la medida que bajan los salarios o que baja, digamos, los ingresos de los sectores populares, el mercado interno también se va achicando. Porque a veces se nos dice, y es cierto, que Uruguay tiene un mercado bastante pequeño, sí es pequeño por la cantidad que somos, pero también serían pequeñas las necesidades para poder satisfacer precisamente una industria nacional. O sea, digamos que tampoco tenemos que generar empleo para 50, 70 millones de habitantes como pasa en otros lugares. Aquí generando empleo, bueno, ni hay que hablar, rubros como la construcción, por ejemplo, un gran plan de vivienda popular. O sea, digamos, hay una serie de rubros que permitirían por lo menos generar mucho más trabajo nacional del que se genera, ¿no? Bueno, Roca, no hemos pasado un poco, capaz que otra vez el próximo llamado no solo participes en la primera parte, en la segunda parte quiero decir, sino que dejemos un poco más para hablar en la tercera, pero será en otra oportunidad. Hoy te di un poco más de espacio porque amerita y te agradezco enormemente la colaboración que siempre haces con nosotros y con este programa. No, al contrario, lo agradecido soy yo y siempre es un gran placer para mí charlar de economía, aunque a veces uno quisiera tener, digamos, noticias más agradables que dar, que a veces que ver un poco lo que son los defectos de toda esta política que se viene llevando, pero también para poder cambiarlo primero no engañarse, ¿no? Tratar de ver la realidad tal cual es y en qué punto estamos, por lo menos para tratar de ir buscando un camino diferente que se está siguiendo, ¿no? Bueno, un abrazo y estamos en contacto. Bueno, igualmente, muchas gracias. Bueno, Homero,
Hacemos la primera propaganda. Bueno, vamos a hacer la primera propaganda, hacer un corte ahí.